Amigo televidente, bienvenido a su programa Diálogo Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho, que se difunde cada sábado por esta televisora. En el día de hoy contaremos con la presencia del doctor Ramón Martínez, abogado y catedrático universitario, experto en derecho laboral, con quien abordaremos la problemática del derecho laboral actual en la República Dominicana. Como bien sabido por la mayoría de ustedes, amigos televidentes, la práctica del derecho y del uso abusivo del derecho laboral en la República Dominicana se ha constituido un elemento de preocupación para los sectores que tienen altas inversiones en el sector de zona franca y en el sector turístico. La amenaza de tal magnitud que se dice que la inversión extranjera se encuentra amenazada por embargos que se hacen muchas veces no cumpliendo con todos los procedimientos establecidos por la ley. Para abordar esa problemática, que es preocupación de diferentes sectores de la sociedad, abordaremos con el doctor Ramón Martínez. Carlos, el Procurador General de la República ha estado en la palestra en los últimos días. Ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia la reapertura del caso del senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, a quien le fue archivado un expediente de corrupción por el director de la Dirección General de Persecución de la Corrupción, Otoniel Bonilla. ¿Qué te parece? ¿Qué tú tienes que decir sobre esa situación? Bien, muy buenas noches, amables televidentes, buenas noches, Julio. Agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos da la Academia Dominicana del Derecho de participar en este espacio de debate jurídico. Tal y como tú acabas de apuntar, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, mediante un auto dirigido a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ha solicitado la revocación del dictamen mediante el cual el señor Otoniel Bonilla, el pasado día 13 de agosto, ordenó el archivo del expediente abierto con motivo de denuncias de corrupción presentadas en contra del senador Félix Bautista por diversas entidades de la sociedad civil. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se ha declarado incompetente para conocer de esa solicitud del Procurador General de la República y ha remitido la misma al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán. Hace apenas unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia publicó un comunicado en el cual se compromete a conocer este caso con la transparencia, objetividad, imparcialidad y el apego a los principios de justicia y equidad que uno siempre espera, Julio, de las decisiones que emanen de ese alto tribunal. Así que yo creo que lo importante es ahora esperar con la confianza de que la Suprema Corte de Justicia actuará conforme a esos principios sagrados. Sin embargo, esta acción del Procurador General de la República ha tenido una reacción muy amplia en diferentes sectores de la sociedad dominicana. Él ha tenido el apoyo casi unánime de las organizaciones de la sociedad civil que entienden que su acción jurídica es una acción positiva para el esclarecimiento de la verdad en un caso de tanta importancia como es el caso del senador Bautista y quizá por la gravitación política también que ha tenido el senador Félix Bautista, quien es secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana y una persona muy cercana al expresidente Leonel Fernández. Eso por un lado, pero por el otro lado también han habido sectores que han considerado que esta acción del procurador Domínguez Brito es una acción de carácter político, que busca, si se quiere, inhabilitar al expresidente Leonel Fernández con mira a las elecciones del año 2016, toda vez que si se produce una persecución judicial en los tribunales de la República contra el doctor Félix Bautista, consideran esos sectores, difícilmente el presidente Fernández no se ha tocado. Bueno, uno lo que espera del Ministerio Público siempre es que a la hora de cumplir sus responsabilidades siempre piense que su rol fundamental tiene que ver con investigación y ejercicio de acción pública y no con la búsqueda de trascendencia pública o de protagonismos. Y en el aspecto judicial, vuelvo y reitero, esperar de la Suprema Corte de Justicia que emitan una decisión con respecto a este caso, declarando la pertinencia o la improcedencia de la reapertura de este caso, siempre ajustado a lo que establece la normativa procesal vigente en la República Dominicana. Así, eso es lo que espera toda la sociedad. Nosotros consideramos que el doctor Francisco Domínguez Brito es una persona muy ecuánime, es una persona honesta, es una persona que no se caracteriza por la sobreactuación mediática
y no creemos que efectivamente él haya ordenado la reapertura o solicitado la reapertura de este caso para buscar notoriedad política, ni como un acto de propaganda política para él promocionarse a la presidencia de la República e inhabilitar al doctor Leonel Fernández. La sociedad dominicana sabe quién es el doctor Leonel Fernández, el doctor Francisco Domínguez Brito, él mismo se ha declarado como un hombre del equipo del expresidente Fernández y ha dado seguridad de que no hay nada que temer por ese lado. Yo pienso que le tocó al senador Félix Bautista porque fue el único caso, la última referencia que tenía el procurador Domínguez Brito, porque este archivo de este expediente se produjo 3 o 4 días antes del cambio de gobierno. El día 13 de agosto, es decir, que por un asunto de calendario, ese archivo prácticamente quedó bajo sospecha legítima. Así es, y fue en la transición. Hay que ser cuidadoso cuando se va a hacer alguna acción procesal o alguna acción de gobierno en la transición, porque se considera que es un periodo donde hay que ya acomodar las cosas al presidente que viene y que las grandes decisiones deben tomar las autoridades que asumen el control de la cosa pública. Bien, tal y como tú has dicho al inicio del espacio, esta noche estaremos conversando con un experto en derecho laboral. Y un poco para motivar el tema que estaremos tratando, hay que decir que a pesar de que se dice que la economía es la ciencia de las contradicciones y que basta con que un economista levante su mano en Grecia y diga blanco para que otro inmediatamente en Etiopía levante su mano y en tono desafiante diga negro, los economistas de todas las épocas y de todas las corrientes de pensamiento siempre han coincidido en afirmar que el trabajo es el motor impulsor del desarrollo de los pueblos. Por eso la Constitución de la República Dominicana establece que el trabajo es un derecho, es un deber, pero también es una función social a ser ejercida con la asistencia y la protección del Estado. De ahí la importancia trascendental del tema que estaremos desarrollando esta noche. Así es, Carlos, pero no quisiéramos ir a una pausa sin antes hacer mención, aunque sea someramente, del anteproyecto fiscal que el presidente de la República, Danilo Medina, ha sometido al Consejo Económico y Social. Un poco creo que una práctica democrática, una práctica gubernamental sana, que los grandes temas se lleven a un mecanismo de concertación como es el Consejo Económico y Social, que fue creado por la Constitución del año 2010 y que el presidente Medina hizo uso para debatir un poco, para airear lo que es la reforma fiscal que enviará al Congreso y que se trata de una ley impositiva. Y además, Carlos, un poco compartir con nuestro amable televidente la declaración dada por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montal, y por el canciller de la República, de que la nómina del Servicio Exterior Dominicano va a ser reducida, va a ser ajustada. En el programa anterior, cuando hablábamos de la situación del derecho administrativo en la administración pública, habíamos mencionado un poco la situación del Servicio Exterior Dominicano y habíamos dicho la presión que tenía la sociedad para que se hiciera algo, se tomaran decisiones, porque se consideraba que había una nómina supernumeraria de personal en este sentido. Bueno, un poco eso, y vamos a una pausa para retornar con el doctor Ramón Martínez, profesor universitario y experto en derecho laboral. Tal como habíamos anunciado en el segmento anterior, contamos con la presencia del doctor Ramón Martínez, profesor universitario experto en derecho laboral. Doctor Martínez, bienvenido a este programa Diálogo Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Quisiéramos conversar con usted en el día de hoy sobre la situación del derecho laboral en la República Dominicana. Y esto así porque diferentes sectores de la sociedad dominicana, y sobre todo sectores que tienen un amplio componente de inversión extranjera, se quejan de que el uso abusivo del derecho laboral en la República Dominicana se ha constituido un obstáculo para el desarrollo de sus actividades económicas. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre ese aspecto? Sí, ante todo, darle las gracias por haberme invitado a su programa. Yo diría que no es solamente una preocupación del sector zona franca, los comerciantes tradicionales, sino que la situación se ha agravado aún más con la contratación de la mano de obra haitiana. No porque la mano de obra haitiana venga a ser un perjuicio para el sector construcción,
sino que por el contrario, los haitianos vienen a realizar la labor que no quieren realizar los dominicanos. Así fue que empezó todo. Sino que en la práctica nosotros nos hemos encontrado con abogados, señores, que en una demanda donde hay 5 y 6 trabajadores del área de la construcción, ponen 2 de más. 2 trabajadores, con 2 trabajadores que te incluyan en una demanda, cuando tú llegas, y con el problema de las pruebas que tenemos en esta materia, cuando tú llegas a un tribunal, tú te encuentras, bueno, el empleador, como se dan muchas situaciones de que los ingenieros contratan un encargado de un maestro constructor. Así es. Y el maestro constructor muchas veces no tiene el control de todo el que entra y sale, y con los nombres que tienen los haitianos, que uno se parece al otro, Jen, Philly, todo. Cuando tú vienes a ver, tú encuentras una demanda laboral donde tal vez habían 3 trabajadores, con que la demanda hay 6, y hay 3 que se ganan unas prestaciones laborales ficticias que no le corresponden. No solo no le corresponden, sino que los abogados inescrupulosos la cobran para ellos. Es decir, que no es la problemática. Yo entiendo que el mismo papel activo que deben tener los jueces laborales no debiera ser la balanza, como ustedes saben en la práctica, que el papel activo del juez laboral solamente es para proteger al trabajador. El juez laboral debiera tener un papel activo para proteger la inversión. Sí. Y debiera en esa tesitura escuchar los reclamos que hacen los empresarios. Debiera jugar un rol más equilibrado, más justo, ¿no? Más justo. Trabajador que no me logre demostrar a mí que realmente trabajó para esa empresa, no, lamentablemente exclúyalo. Pero no, cuando dictan una sentencia, van todos juntos ahí, como que todo el mundo, aunque no, con un trabajador que le demuestre al juez que era trabajador, ya ellos dan como bueno y válido la totalidad de los demandantes. Los trabajadores trabajaban para ese empleador. ¿Cuál es el problema? Que yo siempre he dicho que los trabajadores dominicanos con nuestra legislación se parecen a las mujeres cuando dicen que están embarazadas de un hombre. ¿Por qué? Porque cuando una mujer dice el papá de la criatura que yo espero es fulano de tal, el hombre que tiene que ir a hacerse prueba de ADN, él es el que tiene que hacer todas las pruebas. Sí. Asimismo, los tribunales de trabajo tratan a los demandantes. Si el demandante dice que tenía 10 años, el empleador es que tiene que demostrar que eran 3 años. Si él dice que su salario era 10,000 pesos y no 5, el empleador es que tiene que demostrar que eran 5 el salario que tenía ese trabajador. Y cuando tú vienes a ver, hay muchas distorsiones, señores, con lo que es los beneficios, con lo que son los pagos de horas extras, por ahí también hay con lo que es la ejecución de la sentencia. Hay un artículo 539 que le da carta abierta a los abogados. Es decir, son sentencias que por su carácter se hacen ejecutorias al tercer día de su notificación. Entonces, un abogado te notifica una sentencia un jueves en la tarde, un viernes, y ya el lunes se han cumplido los 3 días a ejecutar la sentencia. Y fíjate que hay algo bueno, y es que la Procuraduría General de la República, porque la preocupación ha llegado ya grande a todos los niveles, la Procuraduría General de la República ha dispuesto que para ejecutar esta sentencia ahora mismo tienen que pedir la fuerza pública, y con eso se ha atenuado un poco el festival de ejecuciones que había. Pero aquí hay una cosa, o sea, el derecho del trabajo en la República Dominicana se ha erigido fundamentalmente sobre el principio de protección tutelar del trabajador. Del trabajador, sí. De este principio se derivan 2 reglas fundamentales, una que tiene que ver con el principio indubio pro operario, sí, o la duda favorece al trabajador, sí, y el principio según la cual las reglas tienen que ser aplicadas en materia laboral de la forma más conveniente a los intereses del trabajador. Sí. Ahora bien, este principio de protección tutelar de los trabajadores tampoco se puede erigir, digamos, en una violación o una vulneración de los derechos de los empleadores.